Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista. Como saben, los viernes hacemos una tertulia reducida y más bien para comentar simplemente algunos de los asuntos principales del día. Con Sara González. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Pues voy media gripada, Ay, Jorge. mi madre. Pero no tienes que ir hoy a lo de los dolores mañana. No, mañana voy. Yo estoy ya de Pero paracetamol hasta arriba para llegar bien a los dolores. ¿Y va a estar a pie de calle? Como Sí, reportera, estaré intrépida allí. reportera. Ahí estaré, a ver qué nos encontramos. Voy a pasar un par de preguntas, porque siempre veo que hacen las preguntas, siempre hacen las mismas preguntas, hay que cambiar a veces. ¿Tú cuántas veces lo has hecho? Los dolores, este es el segundo año. Ah, el segundo, vale. Vamos a saludar a Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, todo bien, muy que bien. También va a estar en la retransmisión, que es mañana a partir de las 19 horas. Sí, a las 7 de la tarde solemos estar ya pendientes de que abran el portón de la ermita de Mancha Blanca, de los Dolores, y es cuando ya sacan a la Virgen, entonces ya empezamos la retransmisión y empieza ya el procedimiento, porque Sara lleva 2 años, yo llevo 20 dentro de la unidad móvil, la verdad con el equipo, bueno, dirigido ahí por, me imagino si son las manos del jefe técnico Fran J. Luis, ahí estarán Josefina, Teo, está todo el equipo, estará acompañada también por Silvia Romero, que regresa también a la alineación, nuestra compañera de moda Lanzarote, que lo hace también estupendamente, las dos compañeras lo harán a pie de pista, y estaré con Erika Cerdeña en la unidad móvil. Y son 2 horas de retransmisión y la verdad que se pasan rápido. Luego, entre las actuaciones de las parrandas, las peregrinaciones, bueno, también alcaldes, políticos que bueno, pues dan su opinión de esta fiesta. Hay mucha gente, muchos curiosos, y la verdad que es un momento también muy típico, muy folclórico, la gente muy respetuosa con el vestir, es un espectáculo, y también decirle a la gente que tenga siempre visitantes y tal, o gente que les visita, es un buen momento para llevarlos, que es un buen ambiente. Bueno, hay que decir que esta televisión precisamente se inauguró de alguna manera con la fiesta de los Dolores en 2006, en septiembre de 2006. Y para que lo sepan también, pues, esta es una televisión modesta, tenemos que movilizar prácticamente no solo a todo nuestro equipo, sino incluso pedir ayuda por fuera para poder llevar a cabo esta retransmisión sin ningún problema, y que no es fácil, pero que hacemos ese esfuerzo y lo venimos haciendo desde hace 20 años. Hace 20 años. Yo ahora no sé si es 20 o 19, porque empezamos la temporada 20 y ya no sé sería la 20, yo creo. Sería la 20, entonces yo creo que, como dices tú, empezamos en el verano de 2006, y en 2006 ya ha empezado lo más importante, lo primero que era, pues la Romería de los Dolores. Y yo creo que contaría, pero es verdad que ya es 20 temporadas, porque ya empezamos a hacer todo por 20ª vez. Es la 20ª. Sí. Bueno, eso será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. Lancelot Televisión ha preparado todo un equipo para que llevar la señal a sus casas, a toda aquella gente. Y yo me da la sensación que este año va a estar muy bien la romería, y va a ir mucha gente, porque va a haber calor, pero no tanto calor como en otras ocasiones. Pero es verdad que va a haber menos viento, el viento afloja, ha hecho el milagro la Virgen, precisamente, que ya paró en su día la lava, ahora paró el alisio. Bueno, el barco el atunero que encalló, en este caso en Órsola, parece que al final sigue todavía los restos en la baja de la Condesa, ¿no? El charco de la Condesa, sí, ahí, la Condesa, como estamos viendo. en las bajas de ahí de Órsola. Pues sí, hoy hemos hablado con Pedro Viera, el director insular de la Administración del Estado, y un poco lo que preocupa, pues son 2 cuestiones, o por lo menos en el informe normativo lo hemos tratado así. Uno, ¿qué va a pasar con esos restos, esos peligros de posibles vertidos, o incluso de metales oxidados, que puedan quedar? Porque la verdad que quedó, ahí lo estamos viendo, quedó completamente destrozado entre el incendio y luego las fuertes mareas de la zona, y eso es una especie como, la piedra ahí hace un efecto de lija o de rascador ahí. Y luego también la parte que ha pasado con esos 5 integrantes, ¿no? Esos 5 tripulantes marroquíes. Uno está en un centro de menores de edad, al ser menor de edad, lógicamente, y los otros 4 creo que se están intentando que sean repatriados a su país de origen. Hay que recordar que, bueno, se está investigando, pero todo apunta, ¿no? La embarcación fue sustraída. La noticia de Lancelot Televisión se da por hecho, que la policía da por hecho de que fue sustraída la embarcación, y que es un modo operandi, que es peligroso, que se está ya repitiendo y sí, sí, porque de hecho llegó una gabarra desde Marruecos, llegó también un pesquero hecho polvo, y este pesquero y este atunero. Vamos a ir a Pedro Viera, que es
el delegado insular del gobierno en Lanzarote, o mejor dicho, el director general de la delegación insular de Lanzarote. Estamos a la expensa de los últimos datos, informes que nos puedan hacer llegar para poder modificar las situaciones en las cuales se encuentra en este momento los planes de emergencia, tanto a nivel estatal, autonómico como insular. Y otra de las cuestiones también que estamos pendientes es las medidas que van a tomar las instituciones competentes a la hora de poder extraer el motor del barco, puesto que pudiese contener una cantidad de hidrocarburo entre 40 y 60 litros, además de retirar los elementos metálicos que pudiesen dar una sustancia como es el óxido que pudiese afectar a la flora y fauna de esa zona, sabiendo que esa zona es una zona que forma parte de la reserva marina Archipiélago Chinijo, además de una zona de especial protección para las aves. Situación de los 5 migrantes que llegaron a Lanzarote, decir que el menor ha sido derivado a un centro de menores y los 4 adultos, al no poderse documentar, no ha podido pasar a disposición judicial, pero se le ha comunicado el acuerdo de devolución por entrada irregular en España y serán derivados ahora a una ONG. El trámite es el mismo que se sigue para todas aquellas personas migrantes que llegan en la misma circunstancia a la isla de Lanzarote. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. De todas maneras, ya creo que solo están pendientes de que queda como unos 60-70 litros de combustible, que podría ser inicialmente lo más peligroso por la contaminación medioambiental que podría ocurrir en esa zona, sobre todo en una zona que, bueno, que tiene ciertos valores o valores importantes desde el punto de vista del mar, y por lo tanto yo creo que yo creo que esto ya nadie lo va a sacar, eso se va a quedar ahí, porque va a ser muy complicado, más allá de que se va a intentar sacar el motor, tengo entendido. Bueno, por cierto, estuviste en la Feria de los Dolores ayer. Estuvimos ayer y he de decir que los artesanos están muy contentos, ¿sí? Porque, bueno, nosotros fuimos ayer al mediodía, sí, y la gente en apenas 24 horas había ido mucho, destacaban también que valoran mucho lo que es el producto artesanal, el producto hecho a mano. Entonces yo creo que si ha tenido fuerzas, cada vez sigue cogiendo más por las apreciaciones que pude tener yo de los artesanos. Incluso me encontré con un señor que dice que este es el 34 año que viene a la feria. Estamos hablando que la feria tiene 36 años. Casi más viejo que la feria. Este señor justamente. Este señor justamente, amigo. No, ayer por la tarde, gente que fueron, me llamaron, precisamente a ver si yo iba a ir, pero no pude ir al final. Y efectivamente me decían que son gente que suele ir siempre, que para hacer un jueves por la tarde estaba bastante lleno de gente. Es verdad que la gente va a curiosear, después se van a echar una cervecita y un vino en los ventorrillos, y aprovechan para ver la feria. Y es verdad que la gente no compra tanto como debiera, porque son productos que, claro, son artesanales, y entonces son productos que tienen un precio elevado, y la gente entonces, oye, pues no... Pero es que los precios que tienen, los tienen que poner a ese precio, porque si no es imposible, no es hecho en China. No, y claro, no es... Perdona, no es que, claro, no está hecho ni en China ni en otros procesos industriales donde son fábricas y donde hoy en día se están haciendo, es verdad, camisetas a 4 euros, pero es verdad que de esta manera te sales tú también de la exclusividad, o sea, tienes tú un modelo más exclusivo con unos materiales... Y se ayuda también a mantener una, bueno, en este caso una industria local, una industria artesanal local, ¿no? Que es lo importante, y una cultura, en cualquier caso, producto que si no se compra pues se terminará perdiendo, porque ya cada vez, aunque dice que ahora hay una especie de auge, no sé si hay... Sí, eso estaban comentando... De gente joven que se está de la gente incorporando. que le importa o que se empieza a destacar ya por tener esos productos que al ser artesanos no son todos iguales, esa calidad. También quiero destacar que no pudimos grabar a todos los artesanos con los que hablé, pero ellos acaban de venir de una feria muy importante, la Pinolera en Tenerife, y aún así están aquí, son varios días, y están con alegría, con una sonrisa, te atienden bien. O sea, también yo creo que destacar la labor que hacen, no solo día a día con los trabajos, sino también lo que es la exposición, porque al final ayer allí había muchísimo viento, era espantoso. Había mucho viento, pero por eso digo que ha hecho un milagro la Virgen, porque las previsiones es que mañana, perdón,
que mañana afloje el viento, creo que son 15, 20 kilómetros, que bueno, es un poco de viento, pero eso no es casi agradable, ¿no? Sí. Se hay una brisa, se ¿no? agradece que haya una brisa. Andrés, yo sé que tú cuando venías antiguamente, porque tú estudiaste en Las Palmas y vivías en Las Palmas, pero venías por aquí en verano, te ibas mucho cuando todavía eras joven y alguna vez ibas de amanecida, ibas mucho al Tintán. Pues mira, yo no fui mucho al Tintán. Yo no fui mucho al Tintán. Yo las amanecidas las echaba aquí con el pollo Arrecife, aquí en Los Ángeles. En los Guanches. En Los Ángeles. Y en el Guanche también. En el Aborigen, dices tú. Sí, en el Aborigen. Sí, en el Capiblas que tenía y el Pisco Labis y demás. Pero el Tintán sí es un clásico porque era... yo creo que... Yo no sé si fui eso porque, claro, estaba en una posición estratégica. Estaba al lado, en una época al lado de Coselán, luego estaban las guaguas. No, y que era sobre todo, bueno, estoy hablando de muy pronto. De mi época, abría sobre las 6 de la mañana. Sobre las 9 de la mañana, los y taxistas. Era de los pocos bares que habría, después estaba el bar El Último en las 4 esquinas y alguno más, pero poco. Y lo bueno que tenía ahí es que servían con una rapidez extraordinaria y además las cosas que nos gustaban a nosotros en aquella época, en fin, aparte de los bocadillos, de pata, sí, tal, las garbanzas. Las garbanzas, eso es, plato de tapa y tortilla también. Claro, porque se habría cerrado, la noticia es esa, ¿no? Que después de 57 años había cerrado, pero ha sido traspasado, lo ha cogido creo que gente joven, hoy fue para pero allá. Le va a dar, creo que otro toque, pero tiene también unos horarios muy prontos, sí. y cierran también al mediodía, a las 2, a las 3, y yo creo que quieren heredar un poco ese espíritu, también creo que han respetado la decoración, eso sí, le han dado un buen lavado de cara, y creo que quieren ir por la misma, entiendo yo, por la misma sintonía. La verdad que estas noticias se ven mucho porque la gente siente apego a esos lugares, como decías tú, cuando ibas, cuando eras joven, o cuando, que no fue mucho en mi caso, fue más igual el tuyo, pero... En fin, bueno, pues Sara sí que no le dio tiempo de ir. No, a mí no me cuadró. No le dio tiempo de ir. Bueno, por cierto, que ayer anunciábamos una noticia en primicia aquí en Café de Periodista, y es que esa publicación en el BOC, en el Boletín Oficial de Canarias, de lo que hubiera sido el mapeo para Lanzarote, donde se iban a colocar la llamada SAR, Zona de Aceleración de Renovables, pues el Cabildo de Lanzarote, a través de Jesús Machín, va a pedir que se anule. No solo ya porque ha habido protestas, críticas, porque la gente entendía que eran muchas hectáreas las que se dedicaba y eso producía un impacto, es decir, la instalación de parques eólicos y de placas fotovoltaicas producía un impacto ambiental, pero sobre todo paisajístico negativo, sino sobre todo, según aclara Jesús Machín, Andrés, es que se equivocaron. Se equivocaron los del gobierno de Canarias, como que pusieron un borrador que no era el consensuado, sino uno inicial, cuando se empezó a negociar la zona donde se deben de instalar esos parques eólicos y esos parques fotovoltaicos. Sí, y añadimos más polémica porque hay una hipersensibilidad en todos estos temas, y cuando estuvo aquí Pedro Hernández, activistas y demás que enseguida pues saltan diciendo que esos no son lugares por distintas cuestiones. Claro, pero al final aquí estamos en una situación en la que sigue pasando el tiempo y Lanzarote tiene una escasa aportación a su flujo de energía, la parte de energías alternativas, ¿no? Espero que se solucione y que esa aceleración, que es la idea, recupere ritmo y se pueda saber, que quede definido claramente y que haya inversión en ese sentido. De todas maneras, me temo que por mucho que el Cabildo ahora haya bajado de casi 4% del territorio se podía poner esas placas, que no quería decir que se iban a poner en ese 4%, pero que había terreno para ponerlo, y se baje a casi el 1%, también habrá voces críticas porque esto nunca se va a contentar a nadie, porque además de la zona donde deben de instalarse, también hay un criterio ideológico que muchos consideran que esos parques eólicos y esas placas fotovoltaicas no deben de entregarse a la iniciativa privada, al empresario, al promotor, sino que sean de autoconsumo la mayor parte, y la otra parte que sean las instituciones públicas quien haga esas inversiones. ¿Qué te parece? Sí, bueno, de todas maneras el gobierno de Canarias ha sacado, lo publicamos ayer si no me equivoco, unas ayudas, ¿no? Unas ayudas para la colocación de las placas fotovoltaicas. Autoconsumo.
Sí, para empresas o viviendas, pero sería ya, digamos, en la zona de los tejados, sí, no sí, ya en terreno. Esa es una muy buena idea, esa es una buena idea y es una muy buena noticia. Bueno, pues ya casi estamos en directo, pero nos están diciendo que nos están tocando en la puerta del estudio los que van a ser los tertulianos de hoy del debate del Café de Periodistas. Como sabe, siempre invitamos los viernes a 4 políticos y hablamos de los temas más polémicos de la semana. Antes de nada, por ahora estoy viendo aquí en la escaleta, Andrés, Cher Sosa, que es este luchador de lucha... Artes marciales mixtas que llaman, ¿no? Mixtas por eso, porque mezcla desde boxeo a no sé si tipo jiu-jitsu, tipo cosas más orientales. Y sí, Cher Sosa, creo que es el martes, la noche del martes, cuando ya puede lograr, si vencen en esa última pelea, podría ya dar el salto a la UFC. Eso es como la primera división, para entenderlo, claro, de esa categoría, ¿no? Eso es como la NBA en baloncesto, es dar donde están los mejores profesionales y donde ya hay unas bolsas económicas. En su categoría actual, prácticamente, donde él estaba, que era un poco como el segundo estadio, ganaba casi siempre, ¿no? Sí, claro, es que para llegar arriba tienes que ir ganando y además luego también tienes que tener cierto, como diría yo, cierto perfil mediático. Sí. Premian que tengas muchos seguidores en redes sociales. Todavía hoy en día es un espectáculo y Cher lo cumple perfectamente. Se veía un vídeo suyo el otro día por Las Vegas conduciendo un coche, la verdad, con todo como glamuroso, y la verdad que le deseamos lo mejor. Yo a Cher lo he tenido aquí en la entrevista del día. Es un hombre pesado, rudo en eso, luego son gente muy suave y que quiere, pues, ¿no? Quiere tranquilidad, y la verdad hablaba por su hija. Él sabe que tiene un riesgo, porque es muy violento en algunos momentos, no tiene protección. Y ahora está en una categoría, o va a empezar una categoría ya donde las cosas son mucho más complicadas. Precisamente tuve la suerte de verlo, porque él es de Taiche, pero tuve la suerte de verlo en uno de los conciertos que se hizo en verano en Agramar. Lo tuve con un hermano suyo que es amigo de mi hijo. Bueno, pues Sara, ¿alguna cosita quieres decir antes de...? No, bueno, destacar los conciertos, yo creo que ya grandes del verano, el 14, domingo. Es que como el lunes fiesta me equivoco, Jorge. Viene Vanessa Martín a las 9. Vanessa Martín, ¿quién es? Para que la gente lo sepa. Porque... Una cantante, cantautora española de Andalucía. No voy a decir la provincia porque puede que me equivoque. ¿La gente conoce alguna canción de ella? Bastantes, no me pidas ahora una, Jorge, que estoy mala y no doy. Y luego el lunes va esto es en Los Dolores, que lo he dicho, y el lunes en Los Dolores también va a estar Olga Serpa y los Abandeños a las 6:30 de la tarde, y Rosana a las 9, si no me equivoco. Es decir, entonces Rosana es la que cierra el... Sí. Sí, finalmente hombre, sí. Porque a mí me... Es que era lo lógico, se ofreció la información. Es que era lo lógico, pero se había dicho lo contrario, que Vanessa iba a cerrar y Rosana iba a cantar el domingo. Sí. Pero sí, no, sí. Al final me parece más razonable, no va a decir que, porque en fin, aquí no se trata de competir, pero evidentemente tiene mucho más caché Rosana, y sobre todo para nosotros, lo decía el otro día aquí, Rosana es capaz de llenarte el reducto entero, y eso son 60.000 personas o 50.000 personas. Vanessa Martín me imagino que sí tiene tirón, pero entre el perfil de Rosana y... También es que es verdad que Rosana, al ser de aquí, de la isla, es otro sentimiento. Y ha vendido mucho más. Rosana fue solo el Lunas Rotas, aquel disco es histórico, creo que tiene el récord de más ventas en su lanzamiento, y luego ella en Sudamérica es súper conocida, y en todo el territorio nacional. Me imagino que Vanessa Martín sí, en España tiene tirón, pero es que Rosana es... Pues sí, y además creo que en el documental que está realizando va a salir va a utilizar también parte de la actuación de Tinajo. Sí, eso decía, bueno, lo ponía en el Instagram el Ayuntamiento de Tinajo, que iba a ser así que vaya la gente guapa para salir el documental, ¿no? Jesús Machín sabe que si no sale Tinajo en un documental, pues no está contento. Sara, diviértete y recupérate. Andrés, nos vemos, y nosotros volvemos, no el lunes, volvemos el martes, pero antes el Café de Periodistas de los viernes. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Como saben, es el debate de los viernes, y tengo que agradecer a la presencia de los invitados que han venido hoy en representación de las principales fuerzas políticas de la isla de Lanzarote, también de Canarias.
Tenemos a Alfredo Mendoza por el PSOE. Muy buenas tardes, don Alfredo. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo ha estado ese verano? Me han dicho que muy tranquilo. Bien, muy bien, tranquilo, sí, disfrutando aquí de la playa, aquí en Lanzarote, sin ir muy lejos. Y no se me marchó para afuera. No, teníamos bastante jaleo en agosto con la fiesta de San Inés. Fue un mes bastante entretenido aquí en el Ayuntamiento. ¿Controló las perras del Ayuntamiento o no pudo controlarlas? Las perras ya últimamente las controlamos poco porque se gastan a manos abiertas. Pero sí, bueno, hemos estado pendientes como labor de oposición, pendiente de lo que ha hecho el grupo de gobierno y denunciando pues aquellas cosas que no creemos que son correctas, ¿no? Bueno, ahora hablaremos. Yedey Eugenio nos acaba de decir que ha tenido un problema y que ya está llegando, pero vamos a presentar al Partido Popular, al representante del Partido Popular, Juan Monzón. Buenas tardes, don Juan. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo la fiesta de los remedios, don Juan? Muy bien. Además de consejero de deporte. Bastante bien. ¿Sí? Sí, no nos vamos a quedar. ¿Le da un aprobado? Vamos a darle un aprobado. No siempre es criticar a la gestión de gobierno. Vamos a darle un aprobado. Bueno, Servando Pérez, en este caso de Nueva Canaria, representación de Nueva Canaria en Lanzarote. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Servando? Buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Cómo ha estado ese verano? Como no lo he visto. Bien, no. ¿En Aría? No, en Aría, en Arrecife, sí, y después también ¿A salimos. usted le gusta la parte del norte de Punta Mujeres, Arrieta, eso le gusta? Hombre, por supuesto que me gusta todo el norte, y tuve una casita en Órsola muchos años, ¿Ah, sí? toda mi juventud. ¿En Órsola? En Órsola. En Órsola, donde ahora mismo hay un atunero que se ha quemado. Sí, en este caso raro, Bueno, teníamos varios temas para hablar. Uno de ellos es que el Consejo Insular del Agua de Lanzarote ha prorrogado la declaración de emergencia hídrica en la que estaba Lanzarote desde hace ya 6 meses. Queríamos preguntarle a nuestro invitado si realmente es una buena decisión, si es necesario, si de alguna manera también indica de dónde venimos con el tema del agua. En este caso, ¿qué opina el representante del PSOE, don...? Bueno, la opinión que podemos tener desde el Partido Socialista creo que lo hemos manifestado en más de una ocasión referente al asunto del agua en Lanzarote. Volvemos a comprobar cómo otra vez más, a partir de ya, se prorroga la declaración de emergencia hídrica en el Cabildo, en la isla de Lanzarote hasta febrero, con un informe demoledor del Consorcio Insular de Agua y en el que hemos visto, porque hemos escuchado al consejero del Gobierno de Canarias, que pese a que se ha puesto una ficha económica a disposición de la mejora de los recursos hídricos de Lanzarote, no se ha presentado ningún proyecto en el Gobierno de Canarias para hacer frente a esta emergencia hídrica. Hemos visto que no se ha hecho absolutamente nada, que seguimos exactamente igual, con las mismas circunstancias, los mismos problemas. Cada mañana se levantan los pueblos de la isla con cortes de agua y esperemos que sea uno de los asuntos que hemos dicho por activa y por pasiva, que son uno de los problemas angulares de la isla, que tendremos que meterle mano y solucionarlo en esta legislatura, porque es que la verdad pero ¿cree que es bueno que se declare la prórroga o usted cree que ya tenía que ser acabado? Yo es que no he visto los efectos de la primera declaración de la emergencia hídrica. Esperemos que esta emergencia hídrica, que vuelven a declarar, sirva absolutamente para algo más de lo que ha servido hasta ahora. Y ya hemos visto como, insisto, habiendo partida económica pintada en los presupuestos del Gobierno de Canarias, no se han presentado proyectos y son palabras del consejero del Gobierno de Canarias, que no hay ningún proyecto por parte de Lanzarote, como sí hemos visto en el caso de Fuerteventura, que también declaró la emergencia hídrica por las mismas fechas que Lanzarote, y ellos han desistido y no han prorrogado la emergencia porque han empezado a hacer cuestiones. Hay proyectos que han ido avanzando y que han ido presentando. Pero bueno, no me quiero equivocar, pero creo que Fuerteventura ya lo había prorrogado en su día. Creo que lleva un año, lo que pasa es que efectivamente ha finalizado y ha logrado, gracias a esa emergencia hídrica, reconducir bastante la situación, sobre todo de pérdida en las redes. Bueno, ya coja usted resuello, don Yedey Eugenio, ¿ya llegó? Muy bien. No hace falta resuello, me encontré una bicicleta delante, la única que había bien en Arrecife. Yedey, estamos hablando de esa prórroga que ha hecho el Cabildo de Lanzarote, al Consejo Insular, mejor dicho, de la emergencia hídrica de la isla, otros 6 meses más. Me gustaría primero, porque aquí está diciendo el representante del PSOE que en estos 6 meses poco se ha hecho a través de la emergencia hídrica, y que prácticamente no hay proyectos y hay dinero pero no proyectos. Bueno, primero señalar que la emergencia hídrica es un trámite administrativo que acorta plazos, es decir, la emergencia hídrica no es cuando tú declaras la emergencia hídrica no es que aparezcan depuradoras o obras de saneamiento o obras en la red para evitar pérdidas, es que agiliza determinados procedimientos, es decir, la declaración de emergencia hídrica y ahora
la prórroga de la declaración de emergencia hídrica no resta nada, todo lo contrario, suma. Suma más o suma menos, pero suma. Y sí que hemos visto en estos tiempos en los que ha estado declarada emergencia hídrica cómo se han agilizado determinados procedimientos y determinadas contrataciones que al final era el objetivo, ¿no? Poder agilizar plazos porque estábamos en una situación. Yo entiendo que para el Partido Socialista el agua no es urgente ni es una emergencia. Estuvieron 4 años y no hicieron nada. Pero desde luego todas aquellas herramientas que sirvan para arreglar los problemas de la gente con respecto al agua, que precisamente vienen agravados de ese anterior mandato, pues desde luego a mí me parece bien que el Cabildo y el Consejo y el Consorcio los utilicen. Bueno, es verdad que nosotros hemos pedido datos al Cabildo de Lanzarote, datos concretos, y nos han dicho que a través de la emergencia hídrica se ha conseguido 3 cosas. Ahora te pregunto, Servando, a ver si crees que es verdad o no es verdad. Una de ellas es que se ha podido sacar varios lotes para que se puedan ir renovando tuberías, porque como sabe, uno de los principales problemas que tiene la red es las pérdidas en red, que son de 55 56%, no sé ahora, pero hace unos meses cuando habían datos. Y además se ha logrado cambiar la membrana de 2 bastidores, y también se ha podido invertir otros 5 millones en un nuevo bastidor que se pondrá en marcha en Lanzarote 3 en breve. ¿Cree que eso es suficiente? ¿Eso era necesario? Por supuesto que nosotros creemos que es importante crear lo que ha hecho el Cabildo, la emergencia hídrica para la isla Lanzarote. Y porque esto no es solamente ahora ampliar el plazo, yo creo que esta legislatura va a terminar ampliándose los plazos para terminar con el problema del agua de la isla Lanzarote. Ahora por un lado. Por otro lado, nosotros respetamos esto y creemos que es importante lo que se ha pedido, la ampliación. Pero por otro lado vimos al principio de la legislatura cuando el presidente del Cabildo tenía 93 millones para resolver el problema del agua, y yo pregunto, ¿dónde se ha invertido esos 93 millones? Es verdad, como dice Yedei, que sirve para agilizar los procedimientos, pero desde el principio de la legislatura se podría conseguir sacar adelante y comprar esos bastidores como se compró hace poquito tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, después el presidente del Cabildo también dice que vamos a intentar recuperar el servicio integral del agua, lo cual nosotros también le apoyamos a la iniciativa, al presidente del Cabildo, esa iniciativa, pero decimos, ¿qué se ha tomado, qué medidas se ha tomado o qué medidas sabe la población que se ha tomado con relación a recuperar el servicio integral del agua? Y por supuesto, nosotros entendemos que también es importante la emergencia hídrica por varios motivos. En primer lugar, porque se adelanta los plazos para aquello. En segundo lugar, porque se consigue recursos económicos. Pero ya vemos, como dije anteriormente, que recursos económicos, desde el presidencia del Cabildo dice que tenía esos recursos económicos, y vemos cómo no se va a la rapidez que teníamos que ir a Lanzarote. Por desgracia, ahí tiene bastante razón, porque mucho la burocracia se eterniza, más allá de la agilidad o no de los políticos, pero la verdad es que se eterniza y parece que nunca se termina de invertir todo el dinero que hay. Juan, en ese sentido, primero la pregunta que le he hecho a todos, si cree necesaria y positiva la declaración de nuevo, una prórroga de otros 6 meses de la declaración de emergencia hídrica. Por supuesto que sí, y nadie ha dicho cuando se sacó la primera emergencia hídrica que esto se iba a solucionar en 6 meses. Esto era un primer paso para seguir avanzando en un problema gravísimo que tenemos en nuestra isla de Lanzarote, como es el ciclo integral del agua. Y evidentemente los partidos, en este caso especialmente el Partido Socialista, no creyó, no apoyó esta emergencia hídrica, por lo tanto entendió de que no existía un problema del agua en nuestra isla de Lanzarote que con esta emergencia nos diera la herramienta necesaria como para activar y firmar un convenio con 3 empresas con un valor de 5 millones de euros para ir cambiando toda la red de tuberías, que eso evita la pérdida de más del 50% de agua, y ya está en marcha y ya se están cambiando tuberías. Pueden pasar por Tinajo y ver cómo pueden ver en diferentes tramos y zonas ya las tuberías cambiándose. El incremento del agua ya de regadío agrícola, que ya llega a más de 2.500 metros cúbicos a los agricultores, que antes no llegaba. La estabilización de no llegarle el agua a los vecinos ya prácticamente se está solucionando, y ya no es tanto la pérdida, es decir, la falta de agua a los diferentes núcleos y pagos de la isla. ¿Te refieres a que ha habido menos averías? Sí, en este sentido, sí, se están tomando... Y hay cortes, pero son cortes según... Pero son menores, con respecto... Menores y programados, la mayor parte de ellos. Con respecto, se sacó a licitación ya por 2 millones de euros la ampliación de la mejora de la estación de la depuradora de la Santa. Es decir, todo esto se ha ido haciendo, y muchas otras cosas que le puedo decir se han ido haciendo a través de esta declaración de emergencia hídrica,
porque siempre lo hemos dicho y se dijo, más allá de que no se quisiera entender, de que iba a cortar los plazos y que iba a dar la oportunidad de agilizar los tiempos para actuar lo antes posible. Y evidentemente, lo que está claro es que lo que llevamos sufriendo años, muchos años, en 6 meses no se va a solucionar, ni en 1 año ni en 2. Alfredo, de lo que has escuchado, ¿tienes que decir algo? Sí, lo que, insisto, 6 meses que han perdido, 6 meses que ha sido una ocurrencia más, como otras tantas, y hemos perdido un tiempo valioso. Estamos ya a 2 años de las próximas elecciones, prácticamente, apenas 1 año y medio. Y la realidad, al margen de que escuchemos todas estas mejoras aquí que ponen sobre la mesa, todas estas cuestiones, es que los vecinos y vecinas se levantan sin agua por las mañanas. Ayer hubo una noticia en la que 18 pueblos de la isla aparecían sin agua otra vez. Lo cierto es que el campo se está secando y no hay que sino darse un paseo para ver que el campo se está secando. Pero yo solo por aclarar, para que la gente lo sepa, esos 18 pueblos son cortes programados, que eso no debe... No es para sentirse orgulloso. Pero son cortes programados porque hay falta de agua. Claro, porque hay falta de agua, pero porque no se ha tenido en previsto el crecimiento poblacional de esta isla en muchos años. El problema del agua no es de hace 4 años, que estuvo ganando el Partido Socialista. El problema del agua empieza cuando empieza y por lo que empieza. Por perder el control del agua de las manos públicas. Bueno, usted es bastante mayor para saber que Inalsa era pública y ahí se fue a la ruina. Y tuvo que ser una presidenta del PSOE la que tuvo que llevarla a concurso. Claro, pero a partir de ahí... Obligado por las circunstancias. Pero a partir de ahí hemos visto como los problemas no han ido a mejorar, sino se han ido empeorando. Estamos hablando de una batería de proyectos que se están sacando a licitación ahora, que ya llevaban años en una gaveta, no son proyectos de este grupo de gobierno, ni del anterior tampoco. Me tocó como responsable de obras públicas rescatar esos proyectos, actualizar los proyectos porque eran antiguos y se están sacando a licitación muchos de ellos en estos momentos. Esos proyectos, entendemos o entiendo ya también, en aquel momento era una de las dudas que teníamos, es que eran proyectos que tenían que haber hecho frente la propia empresa que tenía el servicio de gestión, igual que el mantenimiento de ciertos elementos como los bastidores y como los motores que sirven para hacer la transformación del agua potable, y no se tuvo en cuenta. Entonces hemos tenido que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del Cabildo e invertir donde no se tiene que invertir. Lo curioso de todo esto es que llevamos 2 años de legislatura, lo único que he escuchado del agua es que primero se le iban a inyectar 90 millones de euros a Canal Gestión para solucionar todos estos asuntos, no sabemos qué ha pasado con esa maniobra, si se inyectaron, si no se inyectaron, y lo primero que se hizo cuando se llegó al gobierno del Cabildo Insular de Lanzarote fue cargarse un plomazo al gerente del consorcio, y hemos estado 1 año entero sin gerente en el consorcio, y eso genera cierto descontrol desde el punto de vista administrativo para gestionar todas estas cuestiones. Hoy han declarado y han prorrogado la emergencia hídrica con el discurso de que eso facilita y agilita la tramitación administrativa. Veremos si eso es así. Y si ¿usted cree que estamos peor que cuando terminó el mandato del PSOE? Yo no digo ni que estemos peor ni que estemos mejor. Yo lo que digo es que estamos perdiendo el tiempo y que mañana seguramente habrá pueblos en Lanzarote que estén sin agua y que hay gente que va a regar y no encuentra agua en la tubería para poder regar. Ese es el problema, y que hay un problema gravísimo de sobredimensión poblacional en nuestra isla y no hemos tenido en cuenta en muchos años en nuestra isla. Y que teníamos que haber rescatado el servicio en su día, como estábamos intentando en la legislatura pasada, con procedimientos y procesos que al final nos ha dado la razón, 2 sentencias que llegaron en febrero del año pasado para poder rescatar el servicio. También empezaremos a hablar de rescate del servicio y controlar otra vez el servicio del agua en manos públicas. Pero para hacerlo un poquito mejor, ¿eh? Hombre, yo espero que... un poquito mejor que como lo hicimos cuando estaba en manos públicas. Espero que hay cuestiones que siempre se pueden mejorar en ese aspecto. Digo porque Inalsa se convirtió en una de las empresas públicas, ejemplo de todo lo contrario de cómo debe llevarse una empresa pública. Pero eso no tiene que ir por per se ser malo que una empresa pública, al menos en mi opinión, lleve un servicio. Pero es cierto que aquí en Lanzarote no hemos tenido muy buenas experiencias. Venga, para cerrar. Sí, es curioso porque contar la historia de otra manera no la cambia. Es decir, la realidad es que los problemas del agua en Lanzarote empiezan cuando el Partido Socialista y el Partido Independiente de Lanzarote esquilman, literalmente, a Inalsa. Y nos abocaron, todavía están los responsables con sus bienes embargados por esos procesos. Y nos abocaron a un concurso que inició a una administración concursal que inició el propio Partido Socialista, y de aquellos polvos, estos lodos. Y vuelvo a decir lo mismo,
La declaración de emergencia hídrica en ningún caso, por su propia declaración y por lo que dice la ley que es, puede significar una pérdida de tiempo. Puedes ganar más o menos tiempo, pero estás ganando, porque los plazos administrativos se llevan a la mitad. Es decir, si una licitación te cuesta 4 meses, cuando estás en emergencia hídrica son 2 meses. Si una publicación son de 1 mes, cuando estás en emergencia hídrica es 15 días. Y cualquier tiempo que podamos ganar, dada la situación que se encontró este grupo de gobierno en el Cabildo cuando llegó, en el que no eran 18 los pueblos que se cortaban, sino probablemente 30 o 40 diariamente y durante muchísimos días, no de forma programada, sino por roturas constantes y demás, pues hemos mejorado la situación. No al punto en el que nos gustaría llevarla, y eso también hay que decirlo, y también aboga y apuesta este grupo de gobierno por una recuperación del ciclo integral del agua en manos públicas para hacer una mejor gestión. Pero la realidad es que hay que hacer cosas. Lo que no se puede uno es sentar, esperar a que se solucionen los problemas, cambiar la historia, decir que el problema del agua viene... No, el problema del agua viene en que una empresa que estaba llamada a ser la gallina de los huevos de oro de esta isla, igual que los centros turísticos, la dejaron ustedes en quiebra técnica, uno los centros turísticos y el otro INALSA. Esa es la realidad. Y nos olvidamos de esa historia. Y nos olvidamos porque cuando se tenía que invertir 12 millones en tuberías, se abría, se ponía tuberías de un calibre, se cerraba y no se sabía qué calibre tenía la tubería ni qué se estaba pagando. Eso pasó en INALSA bajo la gestión del Partido Socialista. Y eso está todo en los juzgados. Y hubo, repito, un secuestro judicial o un rescate judicial para sacar adelante esa empresa y para pagar a los proveedores. Una deuda que superaba con creces los 50 millones de euros. Eso pasó en la historia de Lanzarote reciente, que no estamos hablando. Yo tengo 40 años y recuerdo esa historia. Y recuerdo de ver los titulares de cuánto tenía embargado cada miembro del Partido Socialista y del Partido Independiente de Lanzarote sus cuentas por esa mala gestión al frente de INALSA. Y repito, de aquellos polvos estos lodos, esa es la historia. Y ahora la historia hay que cambiarla, porque los vecinos tienen que abrir el grifo y que haya agua. Y para cambiarla, la declaración de emergencia hídrica primero y la prórroga después ayudan a que esa historia nueva se construya más rápido. Simplemente, ustedes lo que no quieren es que pase nada, ni que se haga nada, para seguir quejándose por las esquinas, lamentándose en su discurso de que el problema es la saturación turística que tiene esta isla, pero los problemas, si no los abordas, no se solucionan. Venga, Servando, rápido, 1 minuto, por favor. Bueno, voy a hacer más historia de lo que fue INALSA, que INALSA fue un desastre, pero por los gestores que estaban en su momento. Pero si llega a ser por buenos gestores, como al principio de INALSA, funcionó bien en los principios años. Pero vamos a tener culpa. Aquí yo creo que tienen culpa los 3 partidos, tanto el PP, Coalición Canaria y el PSOE, porque esto no es un problema que surgió en la legislatura pasada. Esto llevamos un problema ya que se había que planificar la isla de Lanzarote, porque sabíamos que teníamos tuberías de hace más de 40 años, teníamos desaladoras obsoletas ya también, que la última fue Lanzarote 3, que hace tanto tiempo que se compró, y entonces ha sido los 3 partidos que han estado gobernando el Cabildo en la isla de Lanzarote los que han ido dejando pasar el tiempo, y ahora uno se echa la culpa a otro, pero para mí, bajo mi punto de vista, tanto responsabilidad tiene uno como otro en la situación que tenemos el agua en la isla de Lanzarote, y seamos conscientes una vez por todas, tenemos que trabajar todos unidos para buscar la solución de resolver los problemas, y no más tirándose los platos unos a otros, porque, repito, bajo mi punto de vista, la responsabilidad es compartida entre los 3 partidos que han estado gobernando la isla de Lanzarote, porque no hemos sabido planificar lo que queremos. Sabíamos que tenemos mucho más turismo, sabíamos que tenemos mucho más población y las tuberías viejas de antaño y las máquinas antaño también. Y no se ha resuelto mucho el problema, porque el otro día mismo dice, tenemos 2 potabilizadoras nuevas que la trajeron de La Palma. Ahora la otra que el gobierno de Canarias, muy aceptadamente, compró para el regadío. Más bien fue a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, quien se encargó al ITC, que es el Instituto Tecnológico de Canarias, que construyera son varias, pero la primera que han construido la han destinado a Lanzarote y creo que ayer entró en prueba. Y a eso hay que felicitarlo, nosotros no estamos en contra, es que nos parece estupenda la idea. Bueno, venga, cierra porque ya tenemos otro asunto. Yo lamento que Nueva Canarias no pueda decir echarse culpa porque si no ha gestionado, no ha gobernado, no, evidentemente tiene esa gran fortuna, ¿no? Igual nosotros asumimos responsabilidades, ¿no? Pero porque hemos estado gobernando, ¿no? Y damos la cara. Yo lo que lamento es que volvamos a mirar siempre al pasado y hablemos del pasado cuando lo que estamos intentando es hacer una declaración hídrica nueva para mirar hacia el futuro y resolver los problemas reales. Algo que los partidos políticos, y yo apelo al Partido Socialista que abandone el hacer política y el desgaste político al grupo gobierno actual en el Cabildo y que se sume a un problema grave que es consciente y
y son conscientes ustedes que tenemos en el ciclo integral del agua, sin volver al pasado, que todos tuvimos culpa en las gestiones que se han hecho y eso es lo que nos ha llevado a este problema actual, ¿no? Incluyendo al Partido Socialista. Y digo esto porque en una emergencia hídrica como la que hemos planteado aquí en Lanzarote, en Fuerteventura, el Partido Socialista la ha aprobado. Y en Tenerife el Partido Socialista también la ha aprobado. Por lo tanto, entiende su formación política que una emergencia hídrica nos ayudaría a lo que estamos haciendo en Lanzarote, ¿no? A agilizar los tiempos, a buscar soluciones rápidas y a dar una solución real. Y evidentemente no vamos a engañar a la ciudadanía lanzando mensajes de desgaste político o lanzando mensajes populistas diciéndole que esto se soluciona en 2 días. Esto tiene un trámite, estamos intentando agilizar los trámites con esta emergencia hídrica y nosotros, el Partido Popular y Coalición Canaria, tenemos la ruta muy bien marcada de la gestión que tenemos que hacer. Y yo le pido a los vecinos que tengan paciencia, que se está solucionando los problemas, que va a haber soluciones lo antes posible, pero que este es el trabajo, no lo que se hacía anteriormente. Es decir, que sabíamos que teníamos un problema, pero no se hacía nada. Bueno, pues este va a ser un tema recurrente. Si me permite, porque hay otra cosa que hemos obviado en la mesa o no se ha comentado, que creo que es casi tan importante como la de los plazos. El tener declarada la emergencia te permite acceder a determinados fondos de emergencia que de otra forma no podrías acceder. Es decir, tanto el Gobierno de Canarias en su financiación como las propias administraciones estatales y de Europa establecen fondos de resiliencia, fondos de emergencia, a la que con determinados proyectos solo puedes acceder si tienes declarada una emergencia. Sí, sí. No, de hecho, Marco Vergá hizo una pregunta al consejero de Política de Agua del señor Miranda, del Gobierno de Canarias, porque había un compromiso del Gobierno de Canarias de dedicar otros 15 millones de euros, no solo para Lanzarote, porque hay que recordar que estaba antes Fuerteventura, estaba Lanzarote y estaba Tenerife, creo que también en emergencia hídrica, que por cierto, para que usted lo sepa, don Alfredo, el Partido Socialista apoyó la emergencia hídrica en Tenerife y en Fuerteventura, también donde gobierna. Pero el problema es que aquí... lo digo... pero también me gustaría puntualizar que es que aquí venimos de ocurrencia tras ocurrencia. O sea, lo primero que se le ocurre decir al grupo de gobierno cuando llega al Cabildo es que le van a meter 90 millones de euros a Canagestión para que solucione el problema del agua. Después se cargan al gerente de un plomazo. O sea, venimos de ocurrencia tras ocurrencia. Han tenido 6 meses la emergencia hídrica declarada y sabemos por el propio consejero de agua que Lanzarote no ha presentado ni un solo proyecto para la mejora de la red. Entonces, esos 15 millones de euros... ¿Cómo que no lo ha presentado? Si se ha licitado un contrato con 3 empresas, se adjudicó y ahora mismo por 5 millones de euros se están invirtiendo en cambiar las tuberías de la isla de Lanzarote. Esto es una realidad, está ya en marcha. Dígaselo usted al consejero de Agua que ha dicho que Lanzarote no ha visto ni un solo proyecto para esos 15 millones que usted diga que se está redactando proyectos de aquí para elevarle al Gobierno de Canarias y poder tener más financiación. Lo que es una realidad es que llevan 2 años perdidos. Que sí, que muy bien, que han declarado la emergencia hídrica en Lanzarote para cortar plazos. Pero ¿dónde está la realidad del agua en Lanzarote? Sigue estando en el mismo sitio donde la encontraron. O sea, no han hecho absolutamente nada más que la inercia que ya venía. Y insisto, lo que sí se podía haber hecho ya con tiempo, y ya hemos perdido un tiempo valioso, era empezar a recuperar el servicio de la gestión del control del agua. Yo, por aportar datos, he llamado al Cabildo, al consejero de Agua, para que me diera datos, porque lo que dice Alfredo es verdad, que había gente que decía, oye, pero de la emergencia hídrica, ¿qué es lo que realmente ha hecho, además de adelantar plazos o acortar plazos, como dice HD y Juan? Y nos dicen que bajo el paraguas de la emergencia hídrica hemos conseguido subvenciones del Gobierno de Canarias para el incremento de la producción, 5 millones para un nuevo bastidor en Lanzarote 3, que incrementará a 10.000 metros cúbicos día el agua desalada. Ese es un bastidor que se rompió en la época, porque estaban hechos polvo ya, en la época coincidió. Sí, se hizo un mantenimiento que tenía que haber hecho en la época de Dolores Corujo, pero vamos, se podía haber roto en cualquier... de hecho, nada más llegar Osvaldo se rompió otro, en Lanzarote 4 también. Y en Lanzarote 2. En Lanzarote 4 no se ha roto, sino que está hecho polvo y está a punto de romperse. Bueno, y también dice que hay 2 millones para la membrana. de membrana de euros que se ha conseguido para cambiar 5.000 membranas de ósmosis inversa. En fin, que va a incrementar lo que ahora produce esos bastidores, que son 8.000 metros cúbicos, a 12.000, 4.000 metros cúbicos más. Es evidente que esto es insuficiente, porque sobre todo hasta que no se solucione el tema de las pérdidas, que son inaguantables para cualquier empresa, del 56%, es decir, que por mucho que vamos a producir, si cada vez que producimos más perdemos la mitad,
Pues, vamos a perder facturación también, eso no es duda. Evidentemente. La empresa no va a facturar lo mismo al liberalizar el control del agua. Efectivamente. No, y me refiero que hay que hacer la inversión en paralelo de producción, pero hay que también invertir en aminorar las grandes pérdidas que tiene la red. Y por ejemplo, 6 millones que se han pintado con los fondos FEDECAM para la tubería línea centro. También. Por ejemplo, es decir, que todo esto son proyectos, son contratos y licitaciones. Eso es lo único que y están en marcha. Pero eso no viene por la emergencia, pero sí es verdad que facilita los trámites. Pero facilita. Facilita son inversiones. Los trámites administrativos. Que ejecuciones de obra que se están haciendo para la mejora del ciclo integral del agua. Pero termino. ¿Cuándo tenemos ya la tubería del norte que empezó las obras hace yo no sé cuánto? O sea, mira, la tubería del norte hoy me dieron una buena noticia. Cuando llamé para esto ya está finalizada. Me dieron que ya estaba finalizada por fin. Vamos a ver, por fin. La línea norte está finalizada, pero no está entregada. Ahora tiene que hacer... Y por decir todo, algo que arrancó en el mandato de doña Lourdes Corujo como presidenta. Hay que decir todo como es, ¿no? Y menos mal, porque esa fue la obra quizá más importante que se empezó en la legislatura de Dolores Corujo, y para mí fue la más importante que se hizo en esos 4 años. Tú eres medio empresario, ¿no? Pequeñito. Pequeñito empresario, he sido toda vida. ¿Usted es partidario de reducir las 35 horas y media la jornada? Yo creo que es la jornada laboral. Un tema que hay que... ¿Sabe que hoy no? Días atrás se caía en el Congreso de los Diputados esa apuesta, sobre todo de la ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, ¿no? Sí, Yolanda Díaz, que propuso rebajar a 37 horas y media, en este caso la jornada laboral, que ahora normalmente son de 40, aunque ya hay más de 9 millones de españoles que tienen esa jornada. Yo creo que sobre todo funcionarios. Es importante, los funcionarios siempre han tenido esa jornada reducida, no, bromas aparte. No, pero es verdad, los funcionarios, casi todos los funcionarios tienen 37 horas y media. Sí, sí. Trabaja 40, pero oficialmente son 37. Oficialmente. Al margen de todo eso, a veces las bromas se salen por otro lado. Pero mira, yo creo que es importante la reducción de la jornada. En primer lugar, porque incluso hay empresas que también ya lo están llevando a la práctica. No es que haya salido ahora. Hay esta que usted está, ya lo tenemos desde hace implantado. Sí, están también. Pero hay empresas, incluso aquí en Lanzarote, no voy a nombrar para que no vean que estoy haciendo publicidad, pero empresas que están llevando a la práctica la reducción de la jornada, porque al fin de cuentas el trabajador se ve beneficiado y pone más interés, y las horas que están trabajando, trabaja con más ganas. Y yo creo que es importante, y ahí de una demostración. Pero mira, ¿quién va a estar en contra de rebajar el horario? Todo el mundo, si usted le pregunta. Pero usted ha tenido pequeñas empresas. Sí, sí. El problema de las pequeñas empresas no es que, porque lo ideal es que la gente ganara mucho más dinero, no que trabajara 37 horas y media, sino que ganara más dinero, porque el problema es que los sueldos no llegan ya a poder cubrir las necesidades básicas de una familia. Pero yo lo que le pregunto es la productividad, Servando, porque las empresas podía trabajar 37 horas y media si hay productividad, si realmente rinde para poder ganar, porque nosotros competimos en un mundo global, no crean que esto es tan fácil. Exactamente, por eso lo digo yo, que si el trabajador se siente más a gusto y trabaja más a gusto, esas 37 horas y media, trabaja media hora menos, pero trabaja con más ganas y trabaja con más y le saca más rendimiento, eso es aquello. Y el pequeñito medio empresario, si ve que tiene que darse falta una horita más trabajo, le paga una hora extra, que al final de cuentas dice, pues sacamos adelante el negocio, y yo creo que las empresas la mantienen no solamente el empresario, sino los trabajadores. Y si los trabajadores están a gusto en las empresas, eso funciona. Ahora, si el trabajador no está a gusto, ahí, aunque tenga que trabajar 40 horas, hace el rácano, como solemos decir en el campo, y no trabaja ni las 30. Bueno, el Partido Popular se opuso, evidentemente, junto con Junts y Vox. Bueno, se demuestra una vez más que este gobierno tiene que ir a unas nuevas elecciones, porque ni gobierna. Al final hay un desgobierno, no se está gobernando, no hay presupuesto, no se sacan leyes. Estamos prácticamente, este gobierno está todos los días en los medios de comunicación, pero por supuestos casos de corrupción dentro de su propio gobierno, y lo mejor que puede hacer en beneficio de la productividad, de crear empleo, es convocar unas nuevas elecciones y que el ciudadano decida libremente quién tiene que llevar las riendas, porque ahora mismo no hay riendas en un gobierno, ¿no?, que las lleve, ¿no? Y esto es un acto más populista de la ministra Yolanda Díaz, que cuando las encuestas le van muy mal y que Sumar está cayendo, pues siempre se saca de la manga pues la subida del salario, que ya ha sido 4 veces la subida del salario cuando ella es ministra, con el único fin, a ella no le importa que el empleado gane más dinero. El único fin es
intentar tener un caladero de votos a su lado y lanzarle un mensaje a sus votantes, que ellos entienden que su votante de Sumar es la clase trabajadora, y siempre hace este tipo de iniciativas, pero sin saber los daños colaterales que se hace a la economía española, sin saber los daños colaterales, y porque no le importa los daños colaterales que se le genera a las empresas, y sobre todo en Canarias. En Canarias no hay multinacionales, no hay grandes empresas, hay pequeñas empresas. En Lanzarote el dato es 90%. Pequeñas empresas y autónomos. El 90%. Y usted lo que está haciendo con este tipo de iniciativa, si no está consensuada con el tejido empresarial, con la patronal, si no está consensuado con que hay paralelamente a esta reducción de jornada hay una productividad mayor del ese empleado, que no lo había en este decreto que se quería aprobar. Si no hay eso, lo que está provocando es un estrés absoluto al tejido empresarial, asfixiando económicamente a la empresa y aflorando cada vez más la economía sumergida. Y esto es la realidad, y esto es lo que se fomenta con este tipo de iniciativas. Más allá de que la señora ministra pueda entender que si saca esto, porque ahora lo quiere imponer, ahora lo quiere llevar vía decreto con aprobación de los ministros para imponerlo aún más. Es decir, estamos en una dictadura de gobierno absoluta, ¿no? Porque no hay una democracia parlamentaria donde el Parlamento decida si sale la iniciativa o no. Y cuando han visto que no sale, lo quieren llevar vía decreto, todo lo que han hecho en la época del COVID, que actuaron como una dictadura absoluta, ¿no? Creo que por aclarar, la reducción de jornada no la puede llevar, sí puede llevar otro artilugio. Parte para intentar ver cómo se presiona, sí. Al final sí, para sobre intentar... todo el tema del control horario y tal. Bueno, el Partido Socialista en este tema se vio un poco, no estaba muy convencido de llevarlo, sobre todo porque sabía que no tenía la mayoría objetiva para poder sacarlo adelante, a sabiendas de que Junts se había opuesto y nada más empezar el curso político, pues se lleva una derrota al gobierno, no una buena imagen. No, al margen de que sea una buena imagen o no, pues bueno, lo que hemos visto siempre es el mismo discurso de siempre, ¿no? El discurso del miedo, el discurso de generar odio y confrontación del Partido Popular. Lo que se llevaba ayer era un proyecto de ley, no un decreto. El decreto se intenta llevar hoy, pero más o menos poco para que entienda cómo funciona. Cuando se lleva un proyecto de ley al Congreso, allí se abre un periodo de debate donde se presentan enmiendas y se puede mejorar o no la ley que se pretendía presentar y aprobar ayer. Eso para que quede claro. Y siempre ha pasado lo mismo en este debate. O sea, cuando se bajaron de 48 horas a 40 horas, fue el mismo debate, el mismo discurso. El miedo, el que nos vamos a arruinar, que el país va a caer en bancarrota. Cuando se aprobó también las vacaciones pagadas, fue 3 tantos de lo mismo. Cuando se aprueba el salario mínimo profesional, fue el mismo debate. España iba a entrar en una quiebra técnica porque no se había contado con las patronales, y esto es más de lo mismo. Y estamos hablando de la reducción de media hora dentro de la jornada. Pero ha votado en contra un miembro de investidura. A lo que estamos hablando, sí. Pero los señores catalanes los señores catalanes, que como siempre sabemos quiénes son los señores catalanes. Para usted son de derecha cuando le votan, cuando votan en contra, cuando le votan a favor. Lo que está claro es que el arco parlamentario es el que es, no lo vamos a cambiar ahora. Hemos conseguido conformar una mayoría de investidura, que fue la que se consiguió en su momento, y las cuestiones como estas se tienen que llevar a negociación. Ahí partimos siempre de la base que el Partido Socialista tenía bastante claro cómo iba a ser el resultado del voto de esta ley, porque sabíamos el posicionamiento de Junts. De hecho, el presidente se ausentó, de hecho, el presidente del gobierno ni siquiera votó. Pero a lo que vamos, estamos ante una cuestión que, y lo que más me sorprende es luego el posicionamiento del Cabildo de Lanzarote frente a esta medida, una propuesta que se lleva también al pleno el día de ayer, en el que vemos cómo se ha votado en contra también, o no se ha querido saber nada de este asunto, cuando afecta en Lanzarote sobre todo a un 62% de la masa laboral de Lanzarote. Dentro de los 75.000 trabajadores que hay aproximadamente en Lanzarote, afecta también a los trabajadores. Vamos a ver cómo explican ellos esto, cuando a nivel nacional Cristina Valió apostaba por esta medida y apuntaba a ciertos ¿Usted cree que a las pequeñas microempresas de Lanzarote no le afecta ese tema si no hay otro mecanismo correctivo, ayuda? Insisto en lo que digo. Se plantea una ley donde se pueden establecer ayudas a la digitalización, ayudas a la mejora dentro de la modernización de las empresas. Pero esa peluquera que tiene 2 empleados aquí en Lanzarote, o ese bar que tiene 2 o 3 empleados, si no tiene una productividad suficiente, ¿cree que puede sostener? Tenemos que mejorar, o sea, habrá que mejorar la productividad. ¿Se están haciendo cuestiones para mejorar la productividad de esas empresas? Son las preguntas. Y la cuestión es que no solamente se encerraba, que es lo que apunta ahora Juan Monzón, que se va a llevar vía decreto, la reducción de la jornada a 35 horas, que como bien sabe, casi todos los organismos oficiales ya tienen la jornada reducida.
y empresas y grandes empresas. Los organismos públicos. Públicos y grandes empresas. Es el control horario que no se ha hecho hasta ahora. Hay muchísimos sectores de trabajo que trabajan más de 8 horas diarias, que trabajan jornadas de más de 40 horas y no se está fiscalizando. La desdigitalización de ciertos trabajos. Hay trabajadores que terminan su jornada laboral y siguen trabajando conectados a red. Entonces, eran cuestiones que yo dentro de la propia ley que se han votado en contra de todo eso. Porque a la larga... Y se genera un discurso, y termino, y se genera un discurso del miedo, confundiendo, como mismo han hecho, como apuntaba antes, con la reducción de la jornada a 40 horas, con las vacaciones pagadas y con el aumento del salario mínimo. Bueno, Yeday, ¿cómo lo ve Coalición Canaria y tú personalmente? Bueno, yo creo, y así lo hemos expresado, que las necesidades del sector empresarial y laboral no son las mismas que hace 40 años. Y tenemos una jornada laboral que no se ha movido en España en los últimos 40 años. Y toca debatir sobre la jornada laboral. Y para muestra, algunos países vecinos, es decir, Francia tiene una jornada laboral desde el año 2000 de 35 horas semanales. Ni 37 y media, 35, y su productividad está muy por encima de la zona euro, mientras que nosotros con 40 horas de jornada semanal estamos muy por debajo de la zona euro en cuanto a productividad. A nosotros lo que no nos gusta, y así lo expresaba nuestra portavoz en el Congreso, Cristina Valido, es que no se haya posibilitado el debate, porque seamos realistas, no se ha llegado a debatir la medida. Vox, junto con el PP y con Junts, lo que han hecho es, mediante la herramienta de la enmienda a la totalidad, es no permitir el debate, porque sí creemos que hay que revisar la jornada laboral, sí nos hemos comprometido con los sindicatos a sumar para que eso pueda ser así, pero también es verdad que tiene que ir acompañado de una serie de medidas correctoras de protección, especialmente en sitios como Canarias, a las pequeñas y medianas empresas que son la parte mayoritaria de nuestro tejido empresarial. Porque es lo que usted decía ahora, oye, si yo soy una pequeña empresa, una peluquería con 2 peluqueras y resulta que ahora me bajas la jornada y me quitas 5 horas de productividad a la semana, pues me estás haciendo un flaco favor si ya mi economía es justa. Pero tiene que haber medidas de protección que han implementado países como Francia, países como Suecia para la reducción de la jornada laboral. Y esas no las ha implementado el Partido Socialista ni el Pacto de Izquierdas, porque ellos están preocupados por el populismo, por sacar adelante una medida que contente a un montón de gente y que después a lo mejor cuando la llevas a términos y a cabo no es aplicable o perjudica a mucha gente. Entonces, que se debata, sí. Que se debata además cómo compensar a aquellas empresas que no pueden asumir esa baja en la jornada laboral de manera económica, de manera en condonación de impuestos, en manera de incentivos, etcétera, etcétera, porque tiene que darse esa reducción y esa mejora de la calidad de vida de las personas, ligada, por supuesto, a una menos dedicación a la parte laboral. Pero no se pueden tomar medidas así pensando en la parte electoralista ni por un lado ni por otro. Yo creo que hay que tomar medidas serias, consecuentes y que no hagan daño a la economía también. En lo que hablaba de Francia, que es cierto, que tiene ya desde hace años el horario establecido en 35 horas laborales, pero la diferencia es que una peluquería de allí o un bar rinde mucho más, tiene mayor productividad. Y sus sueldos son muchísimo más elevados que los de aquí. Entonces... Y luego otra cosa que dice la patronal y los empresarios y las pequeñas y medianas empresas es que muchas veces el trabajador lo que quiere no es trabajar 37, hombre, claro que quiere trabajar 35 horas en vez de 40, eso es evidente, pero sobre todo lo que quieren ese tipo de trabajadores es ganar un poco más, porque el problema es que están ganando muy poco dinero. Pero claro, es que el empresario dice, oye, es que cuando yo le pago 1.300 a un trabajador o 1.400, a mí me sale realmente 2.000. Es decir, que está pagando 2.000 euros. No. Fíjese usted muchos, después de que más los impuestos que tiene que pagar después de que se activó esos 2 días de descanso al trabajador, un derecho, la señora ministra con su discurso populista, fíjese lo que se ha convertido, es decir, aquellos negocios, y lo podemos ver en la pequeña y mediana empresa, en Lanzarote, aquellos negocios que cerraban un día a la semana, lo que decidieron con esa medida es cerrar 2 días a la semana, por lo tanto está dejando de prestar servicios. Eso no ha contribuido a que el empresario contratara un empleado más para poder cubrir ese día, no, lo que ha contribuido es a que esos negocios cerraran 2 días y eso se ha visto sobre todo en la hostelería, cafeterías, bares y muchos negocios. Entonces esto lo que ha contribuido es a esto, a un fracaso absoluto de asfixiar al empresariado, a la pequeña y mediana empresa, y evidentemente con un rédito político de hacer simplemente políticas vinculadas a lanzar un mensaje a los que ellos creen que es su electorado, ¿no? Porque la empresa para la izquierda y los partidos progresistas está claro que son sus enemigos, ¿no? Entonces, esto es lo que no se puede permitir. Si legislamos por el bien de todos, no por una parte sí y perjudicando a la otra, porque al final se perjudica a la economía española y estamos perjudicando a nuestro país. Y como sigamos en la línea que vamos, cada vez más son menos los que contribuyen a cotizar para poder costear a aquellos pensionistas que cada vez son más
y aquellas pagas no contributivas que también cada vez son más. Y no hay tanto asalariado, no hay tanto esfuerzo de contribuir a poder cotizar para poder cubrir ese estado de bienestar, y tendremos en un futuro un problema grave. Y también es verdad que España tiene una estructura empresarial muy dedicada al ocio y al servicio, y también ahí no son tan productivos como puede ser la industria o puede ser las altas tecnologías. A mí sí me gustaría decir que lo que contribuyó la medida de los 2 días de descanso es que la gente descanse 2 días. O sea, que los trabajadores puedan descansar 2 días. Sí. No contribuyó a que el negocio cierre 2 días. Es una decisión empresarial. ¿A quién beneficiaron ustedes? Solo al empleado, por así decirlo. Y al empresario no se dieron cuenta del daño colateral, porque el empresario, si cierra 2 días, recauda menos y le va a costar más pagar el salario a aquel trabajador que tiene equilibrio 2 días. Han dejado en el olvido a 12,5 millones de trabajadores en este país. Eso lo tengo yo clarísimo. Y sé a quién defienden perfectamente. Lo sé perfectamente a quién defienden ustedes. Y la medida lo que hizo fue que los trabajadores de esos negocios descansen 2 días a la semana. Sí. Es razonable. Sí. Hombre, yo entiendo que ustedes comprenden que la media jornada son 12 horas. ¿Te lo crees? Y también entiendo lo ha hablado con el empresario que le tiene que dar los 2 días. Pero no me interrumpa, es que me está interrumpiendo cuando intervengo, porque no me interesa escuchar lo que le estoy diciendo. Es el mismo discurso del odio, el mismo discurso del miedo que están infundiendo ahora a una clase trabajadora que está asfixiada por ciertas cuestiones. ¿Qué discurso del odio? El que no voy a convocar elecciones porque va a venir Vox y el PP a gobernar. Que no me interrumpa. Ese es el discurso del odio. No me queda tiempo. Usted Alfredo, le pasó lo mismo con el salario mínimo profesional. Dijeron exactamente lo mismo. Dijeron lo mismo hace 40 años cuando se Pero vaya usted a hablar con un asalariado que a día de hoy ustedes le han subido 4 veces el salario y después al mismo tiempo le han subido una cantidad de impuestos que con el salario que tiene ahora tiene menos recursos que antes con el salario inferior. Pero si esta es la realidad. Sé que no te interesa hablar de esto, pero no me interrumpas por lo menos, porque al final intervienes más tiempo que yo y vas metiendo un mensaje que no es el venga, porque es que me está echando. Debatimos. Ya, vamos a terminar, Alfredo. Sí, terminamos, porque la verdad que para escuchar lo que estoy escuchando, mejor terminar. Alfredo, muchas gracias por estar aquí, pero ya quería tratar otro tema, que yo creo que era una buena noticia, que el Cabildo, siguiendo ya una política de la Oficina de Patrimonio, de adquirir, ya venía del anterior mandato, de ir adquiriendo bienes inmuebles de ciertos prestigios y sobre todo con valores patrimoniales importantes. Pues queríamos hablar de eso, pero lo vamos a tener que dejar, Servando, para otro día. Muchas gracias, Servando. Gracias a ustedes por invitarme. Y también a Juan Monzón. Don Juan. Solo decir que seguimos trabajando, estamos por la labor de llegar a consensos, acuerdos, pero para todos, no dividiendo un país como está haciendo el Partido Socialista, Juan, y enemistándose, poniendo de enemigo a la empresa con el trabajador. No se trata de... Juan, venga, ya está. Muchas gracias a ustedes, buen fin de semana. Un apunte a lo que decía de la compra de la Casa del Cabrerón. En enero del 2023, doña María Dolores Corujo anunció la compra de la Casa del Cabrerón. Hoy es una realidad bajo un gobierno de coalición canaria. No pierde ripio. Casi 6 años después, casi 3 años después, perdón. Pero fue lo que le dejó al Partido Socialista. Bueno, me alegro que sigan en la senda. Nosotros no pierdan el objetivo. No es una amenaza, pero el lunes no, porque el lunes es el día de los dolores. Y por cierto, que esta televisión va a retransmitir en directo, como les dije en la primera parte, lo que es en este caso la romería, la gran romería de los dolores. Buenas tardes.